en el amor de Cristo. Que el Señor de gloria nos siga ayudando a crecer, a madurar en el camino. Y que el Señor nos siga ayudando en todo lo que nos está enseñando en esta doctrina, que fuera de esta doctrina todo es mentira, todo es falsedad. Esta es la verdadera. Y no porque nosotros lo decimos, sino por revelación del mismo Espíritu Santo de Dios que nos está revelando a cada uno de nosotros. Así que le damos gracias al Señor, y el tema que traemos en el día de hoy es un tema que a todos nos agrada. De eso depende el propósito de Dios de la salvación. El tema se llama Jesús es nuestra salvación. Como sabemos que todo un propósito de Dios y todo un proyecto de Dios, que todo es un comienzo del principio, tenemos que vernos nosotros presos en Egipto, porque si no nos vemos nosotros presos en Egipto en un tiempo, entonces lo que estamos repitiendo, nosotros somos ya liberados de Egipto, gracias al Señor. Nosotros estábamos presos en Egipto, que Egipto lo que simboliza es los conceptos religiosos. Faraón era, ese pueblo era dirigido por Faraón. Faraón era como un dios para los egipcios. Entonces, en eso estábamos nosotros presos. En eso, que ese faraón viene representando el Papa, porque el sistema es el mismo. Lo que fue ayer es hoy, y todo el mundo todavía está preso en lo que es la interpretación de la palabra. Y de eso que viene el Señor a libertarnos, de enseñarnos y quitarnos el pecado que viene, que a eso que el Señor le llama pecado, a la predicación, al sentido que se le da a la palabra. Entonces, nosotros somos liberados de Egipto, es un proceso, porque de Egipto nos saca, pero nos llevan al desierto, nos pasa por una tierra seca. Esa tierra simboliza lo terrenal, y de ahí nos lleva al desierto, a un lugar que nos saca de la idolatría, pero entonces ahora nos lleva a un desierto para entonces prepararnos como hijos de Dios, porque ya venimos en blanco. Ahí nos quita entonces todo lo que es idolatría y vamos a comenzar en cero. Ahora comienza la palabra a concebir, y lo que concebimos es la obra que es Jesús. Entonces vamos a leer aquí en Hebreo 2. Sí, aquí. Vamos a leer Hebreo 2, del 1 al 4. Las palabras van a ser leídas en el nombre de Jesús. Dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros de si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo, según su voluntad. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Permite que tu palabra traiga al Señor la verdad, la luz,
de ella misma. Permite, Señor, que toda piedra de tropiezo quítala y que pase tu carbón encendido por los labios. Quita, Señor, la figura y establece que tú como rey soberano. Permite que tus palabras, Señor, caigan en lugares, Señor, que den buenos frutos. En el nombre santo de Jesús. Amén. Entonces aquí nos está dando una exhortación la palabra en cuanto a que no nos descuidemos de una salvación tan grande como esta. Por cosas que no tienen ninguna validez, porque ya el Señor nos está enseñando y nos tiene una posición a nosotros, que nosotros, por más que se levanten cosas, y por más ideología y psicología humana que aparezca, de interpretación de la palabra, ya nosotros no nos duele nadie, porque nosotros estamos ya en un nivel ya que la palabra nos tiene instruidos ya, y es nuestra fortaleza, y estamos firmes porque ellas son, nosotros estamos fundamentados en la piedra, en la roca, que es Cristo. Y ya ningún viento de doctrina, ninguna mala influencia nos va a distorsionar de lo que hemos creído. Pero aquí el apóstol hace una exhortación de que no nos descuidemos para que no nos vayamos a deslizar, porque en esto no se puede tener confianza en el camino de Dios. Entonces, para Jesús liberarnos de nosotros, entonces tiene que descender y hacerse cargo. Porque en ese ministerio es que se hace pecador. ¿Por quién? Por medio de nosotros los pecadores. Para expiar el pecado de nosotros. Entonces, tiene que haber un levantamiento de ahí, de ese lugar, porque la salvación corresponde a lo terrenal, no a lo espiritual. Que lo espiritual lo que corresponde es la vida eterna. Que ya es un ministerio en lo celestial, pero la salvación, que es el tema, se trata de lo terrenal. ¿Por qué? Porque viene a salvarnos del pecado. Entonces Él es nuestro Salvador. Por eso el tema dice que Jesús es nuestra salvación, porque por medio de Jesús es que llegamos a ser salvos. Por ningún otro nombre que sea dado, no podemos ser, no podemos ser salvos, sino por Jesucristo. Vamos a leer ahí a Filipenses. Sí, Filipenses. Ponte un poco más cerca, por favor. Sí, 9:11. Filipenses 9:11. En el nombre de Jesús. Leemos la palabra en el nombre de nuestro Dios. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Amén. Entonces, no hay otro nombre dado a los hombres que pueda aceptar que no sea por el nombre de Dios. Como dice también en Colosenses 3:17, que todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre de Jesús, dándole gracias a Dios Padre por medio de él. ¿Por qué? Porque es un nombre sobre nombre, pero ¿por qué? ¿De qué nombre es que es sobre todo nombre? De esos mismos que venimos dando la nombre, que ellos lo dieron, como también nosotros lo estamos dando ahora. Porque tenemos que ver la palabra en nosotros. Nosotros somos el último remanente que el Señor está formando aquí para formar el pueblo de Israel con el pueblo de los gentiles. Nosotros tenemos que vernos como escogidos, como se vieron los apóstoles para el proyecto de Israel. Nosotros nos tenemos que ver como escogidos para el proyecto de ahora de los gentiles hacia Israel. Entonces, sobre todo nombre, porque sobre todo eso que vienen dando el amor, Moisés, los profetas, viene ese nombre que es sobre todo nombre, es Jesús, que viene del. Como también vienen sobrenombres como nosotros, porque lo que nosotros estamos trayendo es Jesús que lo está trayendo porque nos está usando a nosotros como instrumento. Y dichoso y aventurado el hombre que el Señor lo está usando como instrumento, como lo está usando.
Vamos a leer el que está al lado. Colosenses 3 o Colosenses 1. Colosenses 1, ya. Leímoslo. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Amén. Entonces, Él es el primogénito de la creación. Él es que en esta obra, Él es que muere y Él es que resucita. Por eso que Él es primogénito de la creación. Porque Él es primero en todo. Por eso que todo es en el nombre de Jesús. Porque hasta en la muerte Él es primero que en el conocimiento y resucita también en el conocimiento. Así que vamos a leer el tema principal aquí del 4, de 2, Hebreo 2, del 1 al 4. Vamos a leerlo de 1 a 1, en el nombre de Jesús. Sí. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no seas que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos de una salvación tan grande? Amén. Entonces, ¿cuáles son esos ángeles que Jesucristo está por debajo de ellos? ¿Cuáles son esos ángeles? Porque si estamos viendo ángeles como los muñequitos que están mirando como con dos alas, no, los ángeles son ese mensaje que viene en los apóstoles, en los profetas. Esos son los ángeles que vienen ahí. Entonces, lo hacen menos que Jesús. ¿Por qué? Porque el que viene ahí es el Señor. El que viene en la ley con los profetas es Dios, el Padre. Por eso que dice que es menor que los ángeles, porque el anuncio que viene trayendo de principio con los profetas, el que viene ahí es el Padre. Entonces, si ellos recibieron buena retribución, estando en la ley, ¿cómo entonces nosotros podemos perder una salvación tan grande? Porque lo que la palabra nos viene enseñando está por encima de la ley. Entonces, ellos que recibieron esa retribución, ese don de Dios, estando en la ley, entonces nosotros, la palabra nos está soltando, ¿cómo nosotros escaparemos de una salvación tan grande como esta? Perdiendo el tiempo, porque no se puede perder tiempo. Señor. Tenemos que buscar al Señor mientras pueda ser buscado y aprovechar el tiempo. Dios. Vamos a seguir leyendo. Sí, eso mismo. Es mismo. ¿Cómo la cual, habiendo sido anunciada principalmente por el Señor, no fue confirmada por los que la oyeron. Amén. Entonces fue confirmada por quién? Por el Señor, porque el Señor es el que viene en ellos, el Padre. El Padre es el Señor, Dios. Entonces la ley viene primero por el Padre y después por Jesús, por el Hijo. Entonces fue confirmada por el Señor. Sigue leyendo. Testificando Dios justamente con él, con señales y prodigios y diversos milagros y de repartimiento del Espíritu Santo según. Amén. Entonces, ¿quiénes son los que vienen haciendo los milagros? Son los que vienen con el mensaje. Porque por eso es que se ve el autor escribiendo a Jesús por un lado y el grupo haciendo los milagros. No, es la obra que está en el que tiene el milagro, hace la obra, el que tiene la obra. Entonces, esas son las señales y los prodigios. Que eso se ve, las señales y los prodigios, en la figura, en la letra. Por eso que ahora el Señor viene, que hace carne para sacarnos de ese cuerpo y traernos entonces al Espíritu. Porque en el mismo pues, proceso de lo terrenal,
Hay un lugar que se llama el cielo y la tierra también, en lo mismo terrenal, que tiene una altura muy alta, que está en lo celestial ya, y estando en lo terrenal. Porque ya cuando Jesús es luz, ya, ya la palabra no está en la letra, pero está todavía en lo terrenal. Ya que tiene otro significado la palabra. Sigue leyendo los otros versículos que están ahí. Sí. De la misma, del mismo tema número 1. No, de la mejor. Aquí dice, San Juan 8. Sigue leyendo. San Juan 8. Sí, pero después sigue los otros. Gloria a Dios. Sí, 8. Otra vez Jesús le habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Entonces, es el programa de Jesús. Sacarnos de la tiniebla. ¿Qué es lo que es la tiniebla? La luz, la misma letra. O sea, a eso que el Señor viene a salvarnos, a sacarnos de la ignorancia, del pecado, de lo que creíamos como en otro tiempo, como también lo creyeron ellos, los apóstoles y los profetas también creyeron en otra cosa, no era lo que ahora están creyendo. Entonces, le damos gracias a Dios porque el Señor es que nos viene sacando de toda esa ideología, de toda esa creencia y trayéndonos a la luz, a la vida de la palabra. Así como Juan la está viendo, la luz, en la palabra, así nosotros la estamos viendo también, porque ya no estamos repitiendo, ni estamos viendo la cosa en la letra, sino que ya el Señor nos la está interpretando ya, en la visión original, en la luz, que es en el Espíritu Santo de Dios. Sigue leyendo. Bueno, Los versículos que están ahí. Sí. Ya empezó de último. La gloria de Dios. Pues sí, de ese mundo entonces que Dios nos está liberando, de esa creencia que veníamos trayendo, que nos está sacando de la esclavitud. Porque lo que no podemos ver es una esclavitud de como de un grupo de gente, sino lo que está esclavo en nosotros es la mente. Y Dios viene a liberarnos de esa mente, de eso que nos introdujeron en esos tiempos, cuando éramos ignorantes, sin conocer quién era Dios. Ahora Dios viene sacándonos a nosotros de esa ignorancia para entonces llevarnos a lo que es la libertad. Porque dice, y conoceré la verdad, y la verdad os hará libre. Según vamos entrando a la verdad, vamos entrando a la liberación y vamos entrando a la salvación y vamos siendo inscritos en el libro de la vida. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Entonces, sigue leyendo el 2. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mi carne, ellos tropezaron y cayeron. Amén. Entonces era la carne que se querían comer, pero no pudieron. Entonces, cuando el salmista vio ese evento que se formó, que se dio en él, porque todo un proceso, como se le dio a ellos el proceso, que se cumplió la palabra en ellos, así tiene la palabra que cumplirse en nosotros. Porque si vemos la persecución a más en Pablo y vemos la persecución en aquello y no la vemos nosotros, entonces la palabra nos está pasando por arriba, porque en este ministerio que Dios nos está enseñando, tenemos que ser perseguidos, tenemos que ser asustados, tenemos que ser, todo lo que esté en la palabra tiene que cumplirse, porque en Dios no hay acepción de perdón. Entonces, cuando este hombre vivió esa etapa, esa experiencia, que vio lo que sufrió ahí, estando en la carne, ¿eh? Como los malignos querían comerse la carne de él. Esos malignos están en nosotros mismos. Entonces, cuando él se dio cuenta de eso, que el que lo salvó de ese ministerio, de la carne, fue el mismo Jesús. Aquí dice Jehová, pero él mismo, como nosotros sabemos. Entonces dijo, Jehová es mi luz y mi salvación.
con una autoridad, con una convicción, porque lo vivió. ¿De quién temeré? Porque ya Dios está en él. Porque la luz es la vida de la palabra. Entonces la vida estaba en él ya. No puede temer porque ya Dios está en él. Entonces es una formación que el Señor se viene formando poco a poco en uno hasta llevarnos a un varón perfecto. Y ese varón perfecto es la obra de Jesús. Porque nadie es santo. El santo es Jesucristo. Entonces nadie se puede santificar a sí mismo tampoco en ignorancia. Porque en la carne humana, como humanos que somos, siempre vamos a tener fallas, siempre vamos a tener debilidades. Pero en la obra tenemos que ser irreprensibles, porque la obra es la que cuenta, no el cuerpo humano, sino la obra de Dios. Entonces, este hombre está seguro ya y sabe lo que está diciendo, que ya no puede temerle a nadie, porque Dios está con él. Así mismo le pasó a Pablo. ¿Quién me puede salvar de este cuerpo de muerte? ¿Quién? Esa fue la misma obra que David, porque David dijo que fue concebido en maldad, en la madre, que es la enseñanza. En maldad nosotros somos concebidos. Entonces, cuando él se dio cuenta de eso, dice, ¿quién me puede salvar del cuerpo de Dios? Entonces, cuando él se dio cuenta que fue Cristo, el único que él se dio cuenta que era que lo podía salvar es Cristo. ¿Por qué Cristo? Porque el único que puede cambiar los pensamientos del hombre por los pensamientos de Dios es Dios. Después nadie lo puede hacer. Por eso nadie se puede santificar a uno mismo, porque el único santo es Dios. Usted pasa a ser santo ya cuando Dios está en usted. Pero el santo es en lo que está en usted, no usted. La gloria sea de Dios. Vamos a leer en Efesios 1:1. A ver si nos da el tiempo. Efesios 2. No, dice 1. Dice aquí Efesios 1. Sí, 1. Amén. Al 9. Amén. 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efesios. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda... No, del 1 al 9. Y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, y el espíritu que ahora opera en los hijos de los hombres de desobediencia. Amén. Entonces, Él nos dio vida juntamente con Él. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, porque ¿de dónde es que el Señor nos viene sacando? Porque prácticamente en ese mundo lo que hay una delincuencia, porque si es delito lo que hay es delincuencia. Entonces, lo que nos está trayendo es de una ignorancia que no ha sacado el Señor, a traernos la verdad divina del Señor. Porque nos ha librado de quién es que patrocina ese mundo, Satanás. Por eso que el apóstol Juan, en Juan 4, primera de Juan 4, dice que cuando él vio esto, se dio cuenta que el mundo estaba bajo el maligno. Porque lo que están siguiendo es una ideología de hombre, que lo que ven es un hombre que va a bajar por esta nube y que están viendo que un hombre es Jesús. Porque la palabra dice que el que ha creído en Jesús en la carne, ese es hijo de Dios, pero que ellos están viendo la carne de una manera como humana. Pero la carne es un ministerio que representa la letra. Que ese primer ministerio tiene un conocimiento bien alto en cuanto a Jesús. Porque dice en Juan 1:14, búscate Juan 1:14 ahí para leer.
San Juan 1:14. Para que las palabras vayan leyéndose consecuencias, para que sepan lo que se está diciendo. Verbo se hizo carne. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Entonces, ese verbo se hizo carne ¿en quién? En ellos, que era el proyecto de Dios en los discípulos, pero también otras personas también lo alcanzaron, pero la palabra no lo registra. Al no registrar la palabra, uno no puede salir de ahí. Así como también se ha formado en carne en nosotros también. Porque no podemos ver aquello, es una repetición. Tenemos que ver la obra en nosotros. Entonces se hizo carne y habitó entre nosotros como el unigénito del Padre. El unigénito del Padre es la ley. ¿Y qué es lo que representa la ley? La ley está en la carne, en el ministerio de la letra. Y vimos su gloria, o sea que hay una gloria en ese ministerio, porque por eso dice la palabra que vamos de gloria en gloria, que viene siendo de salvación en salvación. Somos unigénito del Padre. ¿Por qué unigénito del Padre? Porque, como dice en la palabra, que en otro nombre no puede haber salvo. No puede haber salvación en otro nombre que no sea en el de Jesús. Es el único nombre con el que Él tiene complacencia. Entonces sigue leyendo ahí, Hebreo. ¿Fue Hebreo que tú leíste? Lee Hebreo. Hebreo del 12 al 14. Hebreo 2, del 12 al 15. Sí, pero también Hebreo. Hebreo 12. Vamos a dejar eso en tu favorita. Si es que la tiene. Hebreo 2, del 12 al 15. Diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación de alabanza. Y otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Amén. Porque a los hijos que Él le dio ya lo está llamando como hermanos. ¿Por qué? Porque tienen lo mismo ya. Sigue leyendo. Así que, por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Amén. Entonces, ¿quién es que patrocina ese ministerio? El diablo. Entonces, él participó de sangre y de carne. ¿Qué hablamos ahorita de Juan 1:14? Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ese mismo verbo. Entonces, primero, para Dios sacar nosotros de salvarnos del pecado, tiene que hacerse pecado junto con nosotros. Y resucita entonces juntamente con nosotros. Si en verdad fuimos enterrados juntamente con él mismo vamos a resucitar. Por eso se está hablando de conocimiento, no se está hablando de nada de pecado. Entonces ahí en Efesios, sigue leyendo Efesios. Ahí se está hablando ya un nivel ya, que ahí no se está hablando de carne ya, ahí se está hablando de un nivel que en otro tiempo nosotros estábamos en delito y en pecado. Estábamos, sí, Efesios 2, del 1 al 9. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira,
lo mismo que los demás. Amén. Entonces, en un tiempo vivíamos, porque primero lo terrenal, primero la letra. Porque si la letra no encuentra un cuerpo, dónde se va a formar el espíritu? Porque tiene que aparecer la letra. El primer cuerpo es la letra. Entonces, en otro tiempo, ellos, los que alcanzaron la obra, como nosotros la estamos alcanzando por parte, estos hombres la alcanzaron ya. Esos zapatos que esta gente tiene pues, no todavía no nos sirven para nosotros. Esa gente alcanzaron. Ahí se está hablando de peso ya, a un nivel ya que ellos llegaron a la salvación. Llegaron ya y resucitaron. Pero en otro tiempo participaron de la carne. Y por tanto eran hijos de ira y de desobediencia. Porque ¿qué es lo que hay en la letra? En la letra es muerta. La letra no tiene la vida la tiene el espíritu. Cuando pasamos de la letra a la revelación, a la visión de lo espiritual, de la vida de la palabra, en lo espiritual, ahí es que está la vida. La vida está en el espíritu, no en lo terrenal, ni en la letra. Sigue leyendo. Pero Dios tiene misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Amén. Entonces, ahí es que se manifiesta el amor de Cristo, de Dios, hacia nosotros. Que viendo nosotros la bajeza de nosotros, los pecadores, el pecado tan grande, como dijo David, que el pecado que él tenía era grande delante de él, cuando lo reconoció, que siendo nosotros pecados y con tantas debilidades, el Señor entonces no ha tenido misericordia de nosotros y como quiera ha tratado, no con nosotros, con todo el mundo, de sacarnos de la ignorancia del pecado, por el amor que él tiene hacia nosotros. Que desciende de su trono sin necesitar nada, porque Dios no necesita nada de nosotros, ni nosotros tenemos nada que darle a Dios. Desciende de su posición a juntarse con este pecador, lleno de pecado, oye, eso es tremendo. Por eso que tenemos que darle mucha gracia a Dios y decir lo que está diciendo la palabra y que es por gracia, no por para que nadie se quede. Hermano. Juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales de Cristo Jesús. Amén. Ya aquí este grupo resucitó, porque sentarse ya a la diestra del Padre, juntamente con Cristo Jesús, ya ahí acabó la obra. Bueno, la gloria sea de Dios y gracias por la oportunidad y que el Señor de gloria nos siga ayudando cada día más. En el nombre de Jesús. Amén.